¿Cómo va esto? Ahí, un momentito, empiezo yo y ahora vamos eso. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos dejado 5 minutitos de cortesía para los últimos. Vamos a empezar la sesión. Vamos a hablar del libro que he escrito, de Esbozos Polícromos. Comenzará contándonos un poquito una presentación mía Sergio y luego ya tomaré yo la palabra. Vale, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este libro. Así que el tiempo corre y miras la pantalla. Antes corrías tú a donde fuera para avisar a tus seres queridos. Ahora los llamas, acercas la voz, pero no el cuerpo. Ofreces tu tiempo para otro espacio. Y cuando el tiempo ha corrido sin transcurrir, estás decrépito, descubriendo la vida del móvil, que ya ha desarrollado plenamente su vida, aquella que tú también estás viviendo. Este fragmento pertenece a uno de los relatos que componen el libro que vamos a presentar hoy, Esbozos Polícromos, de Jesús Rodríguez Flórez. Quise empezar con esta cita porque precisamente espero que en este momento que estamos compartiendo sea, en cierto modo, lo contrario a lo que escribe Jesús en este texto. En estos tiempos en los que todo parece correr a gran velocidad, donde los móviles dominan nuestra vida, ojalá podamos ahora unir nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestros tiempos y nuestros espacios, aunque sea solo durante esta presentación. Ese es, al final, uno de los grandes objetivos de la literatura, unirnos. Jesús Rodríguez Flórez es un autor con una trayectoria literaria breve, pero con una sólida formación humanística y literaria. Nacido en Ávila, es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde concluyó el grado con un trabajo de investigación sobre un cuento de Julio Cortázar, un autor al que Jesús homenajea precisamente en el relato del que he extraído la cita inicial, cuyo título es Preámbulo a las instrucciones para dar vida al móvil. En esta misma universidad, Jesús ha cursado los másteres de Literatura Española Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y el máster del Profesorado. El primero lo concluyó con un análisis de un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, y el segundo le sirvió para obtener la plaza en 2023 como profesor de secundaria tras enfrentarse al comentario de texto de un poema de precisamente Jorge Luis Borges. Es evidente el interés y la influencia de la literatura hispanoamericana en Jesús. Actualmente, como digo, Jesús ejerce como profesor de latín, lengua castellana y literatura, y estamos aquí hoy para presentar Esbozos Polícromos, su primera obra completa, porque ya ha publicado relatos anteriormente en varias antologías junto a otros autores. Esta obra consta de 18 cuentos, entre los que destaca uno titulado No hay árbol sin raíces, que obtuvo el primer premio en el tercer certamen de microrrelatos de San García de Engelmos en el año 2023, municipio con una fuerte vinculación con su familia. Los relatos que componen este libro abordan una gran variedad de temáticas, estilos y géneros, lo que le da una riqueza notable. Tal es así que el libro culmina con un poema. Muestra esto la heterogeneidad que mencionaba anteriormente. Quizá luego Jesús nos cuente más sobre por qué decidió cerrar una obra de relatos con un poema tan particular, con una gran carga emocional. Para concluir, os animo a leer Esbozos Polícromos, no solo porque es una obra interesante y que se disfruta, sino también porque, ya que está escrita por un autor abulense, pues yo creo que deberíamos apoyarle y arropar su trabajo. Muchas gracias. Y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sergio. Me complace, la verdad, que haya sido Sergio la primera persona que pensé para acompañarme en la presentación, porque además de ser profesor también de lengua castellana y literatura como yo, ha sido la persona que en los últimos años de estudios es quien me ha acompañado. Tenemos prácticamente una trayectoria estudiantil totalmente paralela. Terminamos el grado de Filología Hispánica juntos, cursamos las materias de narrativa y de poesía hispanoamericana juntos también, porque a los dos nos llamaba la atención la literatura hispanoamericana.
Luego hemos hecho el máster de literatura, ¿no? Pero el de profesorado también estuvimos juntos en el año de la pandemia, teniendo que viajar además de Ávila a Salamanca y pasando frío allí en las clases, que estaba abierto todo de par en par. Hoy en día ya podemos cerrar las puertas por lo menos y estamos aquí a gusto. Y por supuesto, por último, fuimos a la oposición y los dos pues la aprobamos en el mismo año juntos también. Así que casi que el agradecimiento es tan suyo como mío, o sea, es recíproco este agradecimiento. Lo primero que quería comentar, ya adentrándonos en el territorio de la literatura, es qué se entiende por literatura, porque parece ser que hoy en día hay muchas teorías sobre la literatura, pero son pues teorías muy difusas que prácticamente hemos tenido que llegar hasta la actualidad para coger todos los recovecos y todas estas confusiones literarias que se han ido diciendo a lo largo de los últimos siglos, siglos XIX y siglo XX, para saber hoy qué es la literatura, que se tenía mucho más claro hace varios siglos que lo que ha sido en los dos últimos a mi modo de ver. Y simplemente yo no tengo una teoría literaria, pero sí que quiero decir que por literatura entiendo toda aquella comunicación en la que hay un pacto ficticio entre el autor y el lector y que está articulada a través de un código lingüístico que justamente aquí es el que estamos utilizando para expresarnos, que es nuestro idioma, que es el castellano, y tenemos el honor además de tener un idioma tan potente para poder hablar y para poder hacer literatura y para expresarnos el día a día. No solo parte de nuestra cultura, sino es parte de toda nuestra personalidad y es intrínseco a nosotros el idioma y podemos estar orgullosos de ello. Además de este contexto de literatura que quería poner de relieve, también quiero comentar dos nociones que creo que aparecen en mi libro y que por tanto son relevantes comentar aquí, como son el realismo desde un punto de vista más experiencial, porque algunos de los relatos tienen que ver con episodios que han transcurrido en mi realidad, y también el concepto de fantasía, que bebe precisamente de esas fuentes que comentaba antes Sergio, de Julio Cortázar, de Borges, fuentes que poco a poco se han ido abandonando, pero que en este libro siguen estando ahí, y que por tanto nos ofrece pues una perspectiva del libro bastante diversa, en la que podemos ver por un lado ese punto de vista más empírico, más experiencial, pero por otro lado también un punto de vista más imaginativo y más fantástico que se encuentra en otros relatos. La intención que yo quiero hacer con este escrito, con esta obra, es la de que, en primer lugar, el público que la lea, el público lector, pueda reflexionar sobre las ideas que se encuentran en el libro y también que emocione, porque al final casi el mundo, sobre todo hoy en día, un mundo tan psicologista como el que vivimos, no se mueve si no es a través de la emoción. Sería el segundo grado que tiene este libro, es la de la emoción, pero el primero sin duda creo que es el de la reflexión de aquellas ideas que aquí se inscriben. He de decir también, por algunos comentarios que se han hecho de la obra, algunas reseñas, que no se trata ni mucho menos de un libro de autoayuda, de lo cual casi lo contrario, se rehúye de ello. No es un libro con máximas, ni con sentencias, ni es una literatura parenética, ni con ningún tipo de exhortación ni defensa a la educación en ese sentido de adoctrinar y de crear unos preceptos que haya que seguir para el día a día, sino, como decía, precisamente de juzgar los preceptos y los principios que tenemos a través de la reflexión. Pero tampoco, aunque haya un relato en el que se narra una especie de episodio de una desaparición, un acto delictivo, etcétera, tampoco quiero que se crea que es un libro de novela negra ni que ese cuento es de novela negra, porque realmente sí se utiliza en este caso la acción, la investigación y lo policíaco es en un sentido también meramente reflexivo y para transmitir una idea sobre, en este caso, el título que lleva ese cuento concretamente, que se llama Justicia. Así que se habla de la justicia, pero no se habla de la literatura como un entretenimiento. ¿Qué más decir? Bueno, he puesto algunos libros para que se pudieran observar ahí delante, porque me interesa comentar un poquito esta portada que me han hecho desde la editorial, la ilustradora de la editorial, y en esta portada he querido reflejar lo que es el título de la obra, Esbozos polícromos.
Podéis ver que se divide en una serie de cuadros, la portada, de ahí los esbozos. Es mi primera obra literaria y por tanto simplemente es un boceto, es una novela experimental en la que yo no soy un autor profesional, sino todo lo contrario, un autor pues, que ha buscado un poquito pues, cómo puede ser su trayectoria y qué es lo que se le da mejor y qué es lo que se le da peor. Y por otro lado también pues la palabra polícromos hace referencia a esos diversos colores que vemos ahí, que tienen que ver con la cantidad de temáticas diferentes, con la cantidad de enfoques diferentes y también de estilos y tonos que atraviesan la obra. Así que si me permitís, pues voy a leer la sinopsis, que es donde resumo justamente este comentario que acabo de hacer sobre mi propio libro y quiero que sea clarificadora de ello. El presente libro se compone de un total de 18 cuentos que se cierran con un poema. El título, Esbozos polícromos, es una síntesis de su contenido. Los esbozos hacen referencia al hecho de que se trata de la primera obra literaria del autor, quien ha experimentado en sus distintos escritos, como un delineante que traza las primeras líneas de una obra pictórica. La palabra polícromos hace referencia a la variedad de temáticas y enfoques que aparecen en el libro, como si la obra fuera atravesada por distintos colores. Será el lector quien deba agrupar los cuentos en bloques, si así se le antoja o si su capacidad de interpretación le conduce a ello. Desde el inicio hasta el final de este libro fluctúan una serie de cuentos que oscilan desde lo maravilloso a lo convencional, o dicho de modo inverso, desde lo ordinario a lo extraordinario, combinando las posibilidades de la ficción desde dos perspectivas opuestas: la irrealidad fantástica y la realidad descarnada, para deparar, entre otras posibilidades, en una reflexión sobre el valor de la vida y sobre el concepto de la muerte. Bueno, dicho esto y conociendo un poco lo que es la presentación del libro, pues también me gustaría decir cuál es el contenido que se esconde más allá de la portada. Tenemos en primer lugar el título y por supuesto pues, las indicaciones de la edición y de la editorial, y luego tenemos las dedicatorias, los acontecimientos y los agradecimientos, que también por supuesto pues los voy a leer porque hacen referencia a algunas personas de las que están aquí presentes y además pues me sirve para hacer una loa a esas personas que han venido a verme además y que también están inscritas en el libro. En cuanto a los agradecimientos y dedicatorias, voy a leer lo siguiente. Acontecimientos cercanos a la vida y a la muerte me llevan a dedicar el libro a nuestro siempre amigo de San García de Ingelmos, Asier Rodríguez Urrestarazu, a mi amigo de ya muchos años, Ángel Hernando Borreguero, y a mi tía abuela, Teófila Rodríguez Rodríguez. No todos están aquí, desgraciadamente, otros sí. También entre las colaboraciones pues voy a destacar lo siguiente, que de entre estas narraciones pueden encontrarse en este libro la ideación de una de ellas que pertenece a Rosario Flores González, mi madre, quien ha colaborado en la redacción y elaboración del relato y por ello quiero reconocer la huella de su presencia en esta obra. Por último, como decía, voy a leer los agradecimientos también brevemente. Quiero agradecer este libro a cada una de las personas que han compartido su tiempo de vida conmigo en algún pasaje de esta, pues a ellas se deben las ideas aquí inscritas en forma del más bello y racional de los discursos, la literatura. En particular, con simpleza y sinceridad, quiero agradecer a mi pareja, a mis amigos y a mi familia. Bueno, el resto de la obra, por supuesto, pues es un índice ya con cuentos literarios. Dicho esto, también se me ha preguntado algunas veces que por qué tantos cuentos, por qué unos cuentos de mayor extensión, unos cuentos de menor extensión, que casi con esa palabra polícromos que antes comentaba, pues lo he resumido. Pero si bien es que este libro se debe a dos etapas muy diferenciadas de mi vida. Una es cuando entré en la universidad, que por tanto era bastante más joven que ahora, y mientras estaba estudiando hice mis primeros relatos y a medida que iba estudiando y iba descubriendo lo que era el mundo literario, pues hice relatos diversos. Y otro bloque de contenidos de este libro se debe pues prácticamente a
a una fecha actual, a una fecha reciente, porque lo he hecho pues, poco antes de la publicación, donde han sido compuestos esos relatos. Y por tanto, estos dos bloques de contenidos yo no los he agrupado en el relato, sino que a propósito los he mezclado para que tenga que ser el lector el que descubra qué es lo que pertenece a una etapa más adolescente y qué es lo que pertenece a una etapa más madura, si se me permite la palabra, porque ya está mal que lo diga yo si es la suficiente madurez a la que he llegado o no. Eso lo dirá el tiempo y lo dirán los lectores también. También me gustaría leer un par de relatos que he hecho, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Ahora mismo, Sergio, no sé, son las 8:21, también vamos un poquito pillados porque estamos en las últimas horas del día, es invierno, hace frío, el episcopio tiene una hora de cierre, así que voy a leer en principio el relato de los dos, que es algo más corto, y si nos da tiempo al final de la presentación leemos el otro relato también. El primero de ellos se llama No hay árbol sin raíces. Es justamente el relato con el que gané el premio en San García de Ingelmos, por eso prefiero leer este relato que otros, por el hecho de que además, pues este relato ya se conoce en parte, mientras que hay otros que son totalmente inéditos del libro, y al no conocerse, pues prefiero que sean descubiertos por los lectores. En la página 93, ¿verdad? Vale. No hay árbol sin raíces. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía que un árbol es un árbol desde la raíz a la copa. Siendo ya septuagenario, plantó un árbol en la plaza del pueblo y los vecinos lo regaron y cuidaron tras su muerte. Con el corazón partido entre mi abuelo y mi pueblo, cuando se marchó al reino de las sombras, lo recordé, contemplando el árbol abstraído durante una tarde de verano, sentado en un banco de la plaza. En aquel momento pensé, qué grande mi abuelo. Debió ser la sabiduría de los años lo que llevó a que plantara aquel árbol, adorno y centro de mesa de la plaza y símbolo racional de las gentes humildes. Ahora, yo, sin comprender profundamente el sentido de la humildad, ni siquiera la vigorosidad del árbol, tan solo disfruto de las cosas sencillas. Las viandas, los vecinos, los amigos, el sol de la mañana, la brisa de una noche de verano, la luz de las estrellas, el reflejo de la luna en las ventanas. Por ello, me siento halagado al observar que la senectud continúa regando el árbol y que nuestros padres y nuestras madres aportan su gotita de agua que lleva hasta las raíces el sabor del amor. Es por ello que seguimos yendo al pueblo y que los niños y los jóvenes, respectivamente, se emparentan con el ápice de cada una de las raíces, abrazan el tronco, danzan por cada ramificación, escalan hasta la copa y se funden con cada hoja pensando, qué grandes nuestros abuelos y abuelas. Bueno, esto es un relato que también le hice como homenaje no solo a mi abuelo, sino al pueblo en general, y además creo que también se esconde aquí una idea que es generalizable a cualquier pueblo prácticamente de la España rural y también a las generaciones que nos preceden por delante, es decir, a las de nuestros progenitores. Y por tanto, no solo un homenaje, sino también es un impulso para mantener lo que han sido al menos parte de nuestras tradiciones culturales y parte de nuestra genealogía, que creo que es importante, y más según está el mundo hoy. Bueno, habiendo leído este relato, yo quería concluir con el otro, creo que me da tiempo también. El otro relato es ese que ya nos ha señalado Sergio al principio unas breves palabras y en el que ha puesto también su punto de interés. Y es un relato que, como decía antes Sergio, está en la página 57, se llama Preámbulo a las instrucciones para dar vida al móvil. Concretamente, este es el relato que hice en homenaje a Julio Cortázar, a una obra de Julio Cortázar que se llama Preámbulo para
dar instrucciones al reloj. Él hablaba del reloj, que en su época pues era, digamos, el artículo de lujo. En este sentido, nosotros hablaremos del móvil, que también debe ser un artículo de lujo, porque estábamos todo el día con él. Entonces, si eso no es un artículo de lujo, veamos a ver que entonces qué es el lujo, ¿no? Si no es el uso constante de un elemento y de un objeto y de un recurso. Piensa en esto. Cuando la infancia desea lo que todos los demás niños, te regalan por tu cumpleaños tu primer móvil. Ese pequeño objeto que te permite llamar y ser llamado, es mensajear y ser mensajeado. Ese pequeño centinela de tu vida que duerme en vigilia toda la noche, que descansa a tu lado para despertar entre tus manos al amanecer. Atada tu mano a él, como la correa de un reloj a la muñeca, menos mal que tenemos dos manos para poder hacer la correa más larga y entrelazarla, como el lazo de un regalo de Navidad junto al que pone tu nombre y lo abres ilusionado agradeciendo a Baltasar, al único que dedicas cartas de papel. Luego sabes que ni Baltasar ni tu móvil son reales, tan solo los lacitos que te unen las manos. Te despierta, te organiza el día. Llamas a tu jefe, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, a tu novia. Te llama tu jefe, tus padres, tus familiares, tus amigos, tu novia, incluso desconocidos, empresas y, ¿por qué no?, compañías de móvil para que compres otro móvil de mejor calidad, aunque seas feliz con el móvil que ya tienes. Hablas con todos, absolutamente con todos. No obstante, deberás comprar otro móvil cuando el tuyo se quede obsoleto, dado que en caso contrario no presumirás la moda ni los avances tecnológicos del momento. Todos se han comprado otro móvil, tú debes hacerlo también. Andas por la calle y puedes seguir hablando, tecleando, letras digitales, andando sin observar, hablando sin pronunciar, tecleando sin escribir. Y tú piensas, qué bueno, la comunicación a distancia, la soledad decreciente, la amistad apabullante, el amor. Así reluce la bonita pantalla entre tus manos, agotada su luz por la necesidad que te impulsa mirarla todo el rato, porque produce bienestar y comodidad o porque no te conmueve. Y si no te llaman, ya las redes sociales te amparan, esa sociedad que tienes reservada, aunque sepas bien que entre los muchos es algo limitada, y sacas una captura del cielo, otra del becerro de oro de Nicolas Poussin en la National Gallery, incluso grabas algún que otro acontecimiento social inaudito que nunca te toca de demasiado cerca porque siempre se trasluce tras la pantalla mediante la que observas. Lo grabas todo, incrédula y absolutamente todo. Fotografías, videoclips, GIFs, memes, historias. Así que el tiempo corre y miras la pantalla. Antes corrías tú a donde fuera para avisar a tus seres queridos. Ahora los llamas, acercas la voz, pero no el cuerpo. Ofreces tu tiempo para otro espacio. Y cuando el tiempo ha corrido sin transcurrir, estás decrépito, descubriendo la vida del móvil, que ya ha desarrollado plenamente su vida, aquella que tú también estás viviendo. Te regalan el miedo a perderlo, a que se te caiga y se te rompa. Te regalan la necesidad de encenderlo, de cargarlo, de mirarlo, de usarlo, de estar pendiente de él. No te regalan un móvil, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del móvil. Bueno, quizá este cuento alude más a las generaciones venideras que a las generaciones que hemos nacido sin tanta tecnología, pero bueno, igualmente me parecía interesante y suele ser mi libro, mi cuento de presentación cuando hago las presentaciones, y es el que más me gusta presentar de primeras porque creo que tiene un entendimiento muy claro y un lenguaje muy sencillo y por tanto lo podemos, según lo escuchamos, entenderlo todo de una forma muy sencilla. Dicho esto, pues nada, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Ávila que me
me haya dado la oportunidad de venir aquí, que hayan contado conmigo, que me hayan llamado, que hayan hecho una reseña sobre mi libro, también al Diario de Ávila, que ha contactado conmigo para publicar un artículo, por supuesto a la editorial, que fue quien me ofreció el poder componer el libro y ha realizado la distribución también y lo ha puesto a la venta, pudiéndolo mercantilizar. Y dicho esto, pues doy por finalizada la presentación. Eso sí, pasamos a una fase, si así lo quieren ustedes, de ruegos, preguntas, sugerencias o cualquier tipo de comentarios que queréis hacer. Tengo micrófono inalámbrico si hay alguien que quiere comentar alguna cosa. Venga, va, sí. Vale, yo sí. Inicia Sergio. Inicio y espero no terminar. Lo del poema. ¿Por qué terminas con un poema cuando todos son relatos? Es verdad que son 18 cuentos que al final termino con un poema, pero el poema tiene algo de especial. Y cuando he hablado antes de que el libro intenta aludir a los conceptos o a cómo yo entiendo la vida y la muerte, pues justamente el libro se cierra como se cierra la vida, y la vida se cierra con la muerte, irremediablemente. Entonces, el último poema, puesto que es especial, por esto que digo de que supone un cierre total, no un cierre con esperanza ni con expectativas, no un cierre con algo más, sino de una forma totalmente inmanente y no trascendente, pues quería cerrarlo de una forma distinta y lo he intentado reflejar tanto en el formato en verso y en la lírica, como huyendo por una vez en todo el libro de la narrativa. Pero no solo eso, sino además creo que es el acontecimiento de la vida, uno de los más importantes que me han ocurrido, y alude a la persona que he mencionado antes, a Asier Rodríguez Urrestarazu, que es una de las personas a las que está dedicado el libro, y bueno, en la vida y en la muerte se lo sigo dedicando a él, y se merecía un poema en su momento, y el poema se merecía estar en una parte importante del libro como es el cierre. También considero que es importante el inicio, por eso también, eso ya lo dejaré que lo descubran ustedes. El inicio también es importante, pero el final, por supuesto, lo era quizá aún más, y por eso se lo he dedicado. No sé si hay alguna cuestión más, alguien quiere preguntar alguna cosa, si no cerramos. Comentar también que se pueden adquirir los libros, que para eso los he traído, que el precio de venta son 15 euros, y poco más. Agradecer a todos los que han venido, agradecer a Sergio, por supuesto, que ha preparado esta presentación y que me ha acompañado, y nada más que decir. Muchas gracias a todos.